plenario de esta noche, que va a estar a cargo de María del Carmen Caratasolo. El título del plenario es Devenir histórico, psíquico y social, y va a tratar acerca de qué efecto tienen las transformaciones sociales en la organización psíquica. María del Carmen. Bueno, comienzo. Espera. María del Carmen es psicóloga, fue docente en la Facultad de Psicología de Rosario en distintos periodos, en la Cátedra de Técnicas de Exploración de la Personalidad y en la Residencia Clínica, y también fue docente en la Universidad Abierta Interamericana en las cátedras de Psicoanálisis y Clínica de Adultos. Fundadora y docente del Centro Argentino de Asistencia Psicológica de Rosario y también en el Ateneo de Estudios Psicoanalíticos de Rosario, y es miembro del Colegio de Psicoanalistas. Bueno, ahora sí, adelante, María del Carmen. Bueno, te había perdido el cuadradito. Adelante, Perdón, pero yo estaba convencida de que iba a andar bien en el otro lugar. Bueno, al comenzar a pensar esta presentación, recordé dos situaciones vividas en la clínica. Una, en el año 1982, llega una paciente de alrededor de 38 años, está en una relación de pareja muy inestable y me comenta que está embarazada. Ya tuvo un aborto hace 2 años, pero ahora quisiera tener el hijo por la edad que tiene, que ya es grande, además siempre deseó tener un hijo. A pesar de la negativa de él, sigue con el embarazo, tiene su hijo, se separaron. Él no quiso conocer a la criatura. Cuando un asistente social le informa que puede reclamar la paternidad, decide no hacerlo y hacerse cargo de la crianza ella sola. Y la otra situación, 40 años después, este año 2022. Pide entrevista una mujer de 51 años que tuvo varias relaciones afectivas, pero nunca terminaron bien. Y en estos momentos ha pensado en tener un hijo, que es un anhelo de toda su vida. De manera que se puso en contacto con una institución de fertilidad asistida para tenerlo. Y por lo tanto ver la posibilidad de cumplir con su viejo anhelo antes que se le pase más tiempo. Hay varias similitudes y diferencias entre estas dos personas. Entre las diferencias está la edad y el tiempo histórico que las separa, ya que en los comienzos de los años 80 se produce una suerte de revolución técnica por los descubrimientos sobre la posibilidad, recién ahí la posibilidad de la fertilidad asistida y a la vez el control de natalidad por los anticonceptivos, la famosa píldora, ¿no? Que modifica el vínculo, especialmente amoroso, entre los humanos. Se rompe con la unión entre sexualidad y procreación. Presento estas situaciones que nos lleva a interrogarnos qué efecto tienen las transformaciones sociales en la organización psíquica. Muchos autores intentan correlacionar lo histórico-social y la constitución subjetiva. Pero voy a detenerme en alguno de ellos. Tomaré algunos autores que hemos trabajado en el grupo Entrecruzamiento
y otros que me parecieron interesantes como aportes o confrontación. Comenzaremos con Castoriadis, que sostiene que toda sociedad es creación de sí misma, es autocreación. O sea que cada sociedad crea su propio mundo, es decir, sus propias significaciones imaginarias sociales. ¿Qué son estas significaciones imaginarias sociales? Es lo que se le impone a la sociedad, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, lo que es bueno y lo que no es, qué tipo de afectos son característicos de esa sociedad, competencia o solidaridad, consumismo o no consumismo. De esta manera se instituye cada vez un tipo de individuo particular. El florentino del siglo XV, nos dice Castoriadis, no es el parisino del siglo XX. Y no en función de diferencias triviales, sino en función de todo lo que es, de todo lo que piensa, quiere, ama o detesta. La instauración de estas significaciones imaginarias sociales se dan a través de todo tipo de instituciones mediadoras, en particular por la familia. Todo ese mundo se filtra en las familias y alcanza al individuo ya en las primeras etapas de su socialización. Padre y madre transmiten lo que viven, lo que son, proveen así de polos identificatorios. Siguen diciendo Castoriadis, los sujetos atribuyen un origen extrasocial a las leyes que los gobiernan. Tienden a naturalizarlas, como si no fueran leyes de los mismos seres humanos. Considera que en este momento, como en otros momentos históricos, la sociedad está en crisis. Para Castoriadis comienza con Thatcher y Reagan en 1979 y en Francia con Mitterrand a partir de 1983. Dice, han llegado a imponer el poder absoluto del mercado y el desmantelamiento de la política económica por la desregulación de la economía, la libertad del movimiento de los capitales, la facultad otorgada a las empresas de manejarse libremente, aunque sea arbitrariamente en las relaciones laborales. Debido a esto, los individuos no tienen ninguna señal para orientarse en la vida. Sus actividades carecen de significado, excepto la de ganar dinero, cuando pueden. Todo objetivo colectivo ha desaparecido. Cada uno ha quedado reducido a su existencia privada, llenándola con ocio prefabricado. Y con cierta resignación considera que mientras los seres humanos continúen poniendo por encima de todo la adquisición de un nuevo televisor en color, o podemos agregar un mejor celular para el año próximo, no habrá nada que hacer. Quien vive esa situación en el Reino Unido en carne propia es el escritor y filósofo Mark Fisher. Su ámbito es ser crítico y teórico de la cultura musical y autor del libro Realismo Capitalista, publicado en el Reino Unido en los momentos en que Margaret Thatcher dijo: no hay alternativa,
hablando del capitalismo. Voy a remarcar de ese libro los dos ámbitos más estudiados por él, ambos vinculados con su experiencia personal, la educación y la salud mental. A partir de su vivencia como profesor de secundaria, Fisher define con precisión las patologías de los desórdenes de hiperactividad juvenil en relación con lo compulsivo de la cultura de consumo. Lo que médicamente se llama dislexia, la dificultad para hablar, dice, ahora deviene en una poslexia. ¿Qué significa? Que en el adolescente actual no existe una subjetividad posliteraria, no existe la necesidad de leer, existe una pasividad centrada en la inhabilidad para hacer cualquier cosa que no sea perseguir el placer y la gratificación inmediata. Fisher captura esta paradoja de la felicidad a partir de lo que él denomina la hedonia depresiva, que sería la felicidad o placer momentáneo. Dice, si la depresión se caracteriza habitualmente como un estado de anedonia, la incapacidad para obtener placer, la condición a la que se refiere está marcada por todo lo contrario. Encontrar el placer momentáneo en un mundo en el que los estímulos están siempre disponibles. Es decir, encontrar el placer momentáneo en un mundo en el que los estímulos están siempre disponibles. Su libro es una llamada a repolitizar el ámbito de la salud mental, al vincular enfermedad y consumismo. Se pregunta si los desórdenes en la memoria, tan comunes en la juventud, no son sino la consecuencia de una parálisis en el sentido de la temporalidad y la sensación de estar viviendo dentro de un presente continuo, sin comienzo ni fin, día tras día. Digamos, está en un mundo en que los estímulos están siempre disponibles, por lo tanto, es un presente continuo, sin fin, día tras día. Considera que la aceleración en el intercambio de la información está produciendo un efecto patológico en la mente humana. Los individuos ya no pueden procesar conscientemente la inmensa y siempre creciente masa de información que ingresa en sus computadoras, teléfonos, pantallas de TV, en los periódicos online y en sus cabezas. Y sin embargo, resulta indispensable seguir, reconocer, evaluar y procesar toda esta información si desean ser competitivos, eficientes y triunfar. Desde un punto de vista psicoanalítico, es fácil ver por qué estas demandas originadas en principio desde el yo o del ideal del yo, de la necesidad de ser competitivo, eficiente, triunfar, y por eso tener tanta, digamos, posibilidad de estar informados, dice que esto está debido a una compulsión. Dice, este comportamiento, como todos los comportamientos compulsivos,
solo aumenta la insatisfacción. Si no encuentran nuevos mensajes en la bandeja de entrada, uno se siente decepcionado y vuelve a chequear más rápido. Pero si hay mensajes, también se sienten decepcionados porque nunca son lo suficientes. Pero dice que Fisher no pudo soportar ese mundo al que combatió. Se suicidó a los 49 años. A los 6 días del suicidio de Fisher, el filósofo y escritor también Franco Berardi, de quien Fisher había tomado algunas ideas para sus escritos, publica un texto sobre la depresión y Fisher. Y en un párrafo dice: nadie está deprimido porque es consciente que no hay salida de la trampa. Eso es desesperación. Y la desesperación es una condición de la mente, es una condición intelectual, no del corazón ni del cuerpo. Bueno, esto lo puede decir Berardi, ya que se ocupó de trabajar sobre el vínculo del objeto y lo social. Nos vamos a adentrar un poco en Berardi. Él postula una dimensión interactiva entre nuestra mente individual y la colectiva, a lo que le da el nombre de psicoesfera. Desde el punto de vista psicoanalítico, nos dice, el inconsciente es individual, pero en un marco antropológico podemos afirmar que el funcionamiento individual del inconsciente se alimenta y es transformado por flujos que provienen de la psicoesfera, que es una dimensión colectiva. Acá toma los conceptos de Jung. Dice, la psicoesfera no es el agregado de flujos individuales, sino el espacio en el que circula la información, la infoesfera, en la forma neurofísica de la estimulación nerviosa. Bueno, lo importante acá es que el funcionamiento individual del inconsciente se alimenta y es transformado por los flujos que provienen de la dimensión colectiva, del inconsciente colectivo, diría yo. Considera una primera psicoesfera, definida por el concepto freudiano de neurosis y represión sexual psíquica, como Freud la define en 1927. Digamos, una primera psicoesfera, un primer inconsciente, un primer momento, que es para él el concepto freudiano de neurosis y represión sexual psíquica, como la define Freud, el malestar en la cultura. Dice, es una dimensión psicoesférica fundada sobre una represión que produce a nivel social un efecto de neurosis que resulta la condición para que el sujeto sea eficiente en la dinámica productiva del capitalismo. Digamos que el concepto de Freud para Berardi
es una condición para que el sujeto sea eficiente por la represión sexual o por la represión en general, ¿no es cierto?, de las pulsiones. Entonces es eficiente en la producción del capitalismo. Esa sería la primer psicoesfera, digamos, un primer momento para Berardi. Pero dice, la transformación de la vida social que provocó la tecnología cambió el paisaje psicológico. La neurosis fue retrocediendo como patología mental dominante y surgió un nuevo conjunto de trastornos psicológicos. Dice, la neurosis fue retrocediendo con la tecnología digital como patología mental dominante. Desde esta perspectiva, considera un segundo momento de la formación de la psicoesfera, o segundo inconsciente, donde hay un impulso continuo del deseo sin lograr el placer. Esta condición va de la mano de la publicidad, de la excitación continua hacia una pulsión consumista. Toma el concepto de un psicoanalista, Massimo Recalcati, que define al hombre sin inconsciente, porque todo el inconsciente ha sido expulsado hacia el exterior y se manifiesta como una inmensa producción de deseo sin placer. Dice, no es la represión en este segundo inconsciente, sino la hiperexpresividad. Es el trastorno del segundo planteo. Esta es la fuente de la psicopatología que enmarca trastornos de déficit de atención, dislexia y pánico. Es decir, en el segundo inconsciente hay déficit de atención, dislexia, pánico, también habla de psicosis. Hoy, dice Berardi, después de la pandemia, entramos en una tercera dimensión de la psicoesfera o tercer inconsciente. El virus ha producido un efecto de bloqueo que define como psicodeflación. Un momento en que la psicosis neoliberal se encuentra en un laberinto de locura de ese sufrimiento que la pandemia ha desencadenado. Dice, el erotismo, la sensibilidad y la afectividad empezaron a crujir. La fobia hacia el otro provoca un aumento de ansiedad, de apatía y depresión. Se transforma lo social en un régimen autista en las relaciones afectivas y sociales. Bueno, hasta acá Berardi, aunque él va a seguir hablando de la guerra de Rusia y Ucrania, pero no lo vamos a incluir en esta situación, en esta temática. Vamos a darle un poco la palabra a Freud, que, bueno, hasta este momento no ha sido muy considerado. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo, nos dice Freud, la oposición entre psicología individual
y psicología social o de las masas, hay que considerarla más a fondo. La psicología social estudia los caminos por los cuales el ser humano busca alcanzar la satisfacción de su vez, puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. Sigue diciendo, en la vida anímica del individuo, el otro cuenta con total regularidad, como modelo, como objeto, como auxiliar, y como enemigo. Acá el otro poder inconsciente de Berardi. Esto lo agregó yo, ¿no es cierto? Yago Franco, en su libro Transfiguraciones, que lo vamos a nombrar, ya que ha sido el coordinador de este grupo entre cruzamientos, de los cuales yo tomo varias situaciones, varios conceptos, nos habla sobre el lugar del otro, que está hablando Freud en Psicología de las Masas. Dice que en la serie psíquica que Freud indica, considera, a mí me interesó este concepto, considera que debe ser extendida. Dice, ya que faltó el perseguidor, el extraño y seguramente muchos otros, además de las superposiciones que pueden producirse entre las diversas modalidades de otro. El otro no siempre está integrado a la vida psíquica, o sea que su integración puede ser desintegradora, como lo es para quienes sufren en un lazo con un sujeto perverso. El lazo siempre es libidinal, es decir, está nutrido por Eros, que tiende a ligame, versus Tánatos, cuya tendencia es a la desligadura. Puede haber enlace y desenlace. Así llamó al capítulo 6 de su nuevo libro. Sí, María del Carmen, sin María del Carmen, socialización. María del Carmen, Sí. como a veces se entrecorta y hace un ruido, ¿podrías apagar por un ratito la cámara y después la volvés a encender para que mejore el audio? ¿Mm? ¿Hablo ahora? ¿Sigo hablando? Vale. Sí. Sí, seguí hablando y en un ratito la volvés a encender, a ver si de este modo mejora el audio. Dale. Sigue diciendo Yago, sin socialización no hay psique. Es el enlazamiento e intromisión que realiza el otro, dándole amor, abrigo y sentido, el que va a permitir que la vida psíquica perviva. Y yo agrego, no solamente la vida psíquica, sino en muchas ocasiones la vida misma, recordando los estudios de René Despitz. No sé si ustedes se acuerdan, yo lo leí hace muchos años, yo hago ademanes ahora. Hace muchos años que lo leí, no lo volví a leer nuevamente, pero él habla de una investigación que realizó en un orfanato en donde había chicos que morían antes de los 6 meses y otros que no, que subsistían bien. Entonces investigó y vio que los chicos que subsistían eran tomados por las enfermeras o por las cuidadoras que le daban la mamadera, los cambiaban, pero lo acariciaban.
los acunaban, les cantaban, y esos chicos siguieron viviendo, mientras que aquellos a los que se les daba la mamadera, les cambiaban los pañales y los dejaban automáticamente en la cuna, esos chicos morían, él dijo, de marasmo, creo, que sería de depresión. Fíjense lo que es lo libidinal para que realmente pueda vivir una criatura, ¿no? O una persona. Bueno, sigue diciendo Freud, que las masas siempre están dominadas por sus pulsiones, tanto sexuales como agresivas. Por lo tanto, para que una sociedad se establezca, el principal factor es la acción civilizadora de las minorías que imponen las prohibiciones. Estas son la prohibición del incesto y la prohibición del asesinato en el interior del clan. ¿Se escucha bien ahora, Magdalena? Ahora sí, ahora se te escucha perfecto. Bueno, podríamos animarnos a aprender podrías animarte esta a aprender concepción la de cámara. Freud, de la prohibición del incesto y la prohibición del asesinato en el interior del clan, María del Carmen. Parece que perdió la señal, ¿no, Maca? Ahí Sí, parece que se desconectó. Salió, sí, salió. Bueno, Salió, ahora. Bueno, ahora seguramente volverá a ingresa. entrar. Pero venía inestable su señal. sí. ¿Vos le escribís, María? Sí. ¿ahora se escucha? Ay, sí, ahí estás. Sí, ahora se te Sí. escucha perfecto. Bueno, qué problema, che. Sí. Bueno, entonces yo les decía que Freud dijo que existe la prohibición del incesto, la prohibición del asesinato en el interior del clan, ¿no es cierto? Que hay un factor que es la acción civilizadora para el sujeto humano. Lo repito porque esta concepción de Freud está cuestionada por el filósofo Byung-Chul Han, que dice en su libro La sociedad del cansancio que el aparato psíquico del que habla Freud es un aparato represivo lleno de imperativos y represiones. Han considera que esta concepción está estructurada para una sociedad disciplinaria. Y la sociedad de hoy es una sociedad de rendimiento. Y esta no tiene que ver con el deber de Freud, sino con el poder. Y esta transformación social, la del poder, conlleva a una reestructuración anímica interior. Sigue diciendo Han, la histeria es una enfermedad psíquica típica de una
sociedad disciplinaria. Mientras que hoy día, afirma Hahn, no es el deber, sino que existe un imperativo que es el rendimiento y que fuerza al individuo a aportar más rendimiento. De este modo, nunca se alcanza un punto de reposo gratificante. El sujeto que es narcisista vive con una permanente sensación de carencia y de culpa. Dice, nos han convencido que podemos y debemos alcanzar nuestros objetivos y que no hay lugar para el fracaso. Un estilo de vida que consigue precisamente todo lo contrario. Una sociedad de depresiones y fracasados. Dice que el sujeto compite contra sí mismo, trata de superarse hasta que se derrumba. Sufre un colapso psíquico que se define como burnout o síndrome del trabajador quemado. El sujeto está obligado a rendir, se mata a base de autorrealizarse. Aquí coincide la autorrealización y la autodestrucción. Sigue diciendo que el proceso de represión y negación no intervienen en las enfermedades psíquicas de hoy, que son la depresión, el síndrome de burnout, el síndrome de déficit de la atención y de hiperactividad. Estas enfermedades remiten no a una negación, sino a la imposibilidad de decir que no. Bueno, vamos a entrar a alguien más conocido, que es Silvia Bleismar. Se pregunta en su libro Límites y excesos del concepto de subjetividad en psicoanálisis. ¿Por qué la palabra subjetividad ocupa un lugar tan importante en los intercambios psicoanalíticos? Se responde porque el sujeto está en riesgo de ser desconstruido. En ese sentido señala que el momento de catástrofes históricas como las que hemos padecido los argentinos, y yo digo seguimos padeciendo, la desocupación, la marginalidad de grandes sectores de la población, la imprevisibilidad en relación a un futuro mejor, produjeron modos de desubjetivación, debido sobre todo al retroceso de la educación y la salud. Diferencia en el ser humano lo autoconservativo y lo autopreservativo. Dice, la autoconservación alude a la necesidad de mantenerse con vida, poniendo el énfasis especialmente en lo biológico, y la autopreservación a la necesidad de mantener la identidad, su ser en el mundo. Dice, nuestra sociedad propicia una desconstrucción de la identidad en beneficio de la autoconservación. La mayoría de los sujetos tienen que renunciar a lo que son para la supervivencia. Es así como la condición de desocupado adquiere categoría de identidad. Silvia Bleismar no comparte la idea de inconsciente entendido como sistema abierto.
dice, para mí, el inconsciente no es un sistema abierto, sino a lo sumo un sistema agitado por lo que ingresa del exterior. El inconsciente está regido por el proceso primario tan ajeno al pensamiento. Si lo traigo porque esto es lo que de algún modo trabajan quienes dicen, bueno, el inconsciente está tomado por el exterior. Y dice Silvia, bueno, en realidad el inconsciente no está relacionado con el exterior. El inconsciente no puede construir significaciones a partir de lo que le llega. Puede estar afectado por lo que le llega y puede activar representaciones que en algunos casos pueden ser traumáticas. Por supuesto que la palabra ingresa también al inconsciente, pero esa palabra que ingresa no es la que significa. En su agitación, el inconsciente es obligado a entrar en contacto con el preconsciente. El preconsciente se ve obligado a significar la palabra del otro. Debe haber pensamiento organizado por la lógica del proceso secundario para que se construya la realidad. No hay duda, dice, que el ser cambia históricamente, pero todos los seres humanos, dentro de cierto margen, están atravesados por la represión, aun cuando algunos contenidos de lo reprimido hayan cambiado. Ha cambiado la subjetividad. Vemos la represión sexual con características distintas, vemos más bulimias, anorexias, adicciones, vemos las familias con nuevas modalidades de ensamblaje, nuevas tecnologías que permiten engendrar sin relaciones sexuales. Es indudable que el sistema familiar tradicional se sostiene en los bordes. Hemos visto surgir lo que denominamos las familias ensambladas, las familias monoparentales, las parejas homosexuales, la cohabitación o matrimonio extraconyugal. ¿A qué debe su surgimiento estas nuevas modalidades vinculares? Aparece la igualdad hombre-mujer en cuanto a lo laboral y sexual en la mujer, sobre todo debido a las píldoras anticonceptivas. Este cambio de paradigma, especialmente de la posición femenina, que se instala más activamente en el medio social externo y que avanza hacia el hombre, propicia una retracción del mismo en el compromiso del vínculo de pareja por temor a quedar instalado más pasivamente. Esto lo puede remitir al vínculo primario de pasividad frente a la actividad materna inicial, lo que es sentido como un borramiento de autonomía. Lo mismo suele pasar con la mujer, que al lograr ser activa en lo social, sexual y laboral, pasa a tener voz propia y el temor puede ser a perderla o ejercerla. Bueno, hemos visto en este breve recorrido por varios autores, especialmente filósofos, preocupados por la caracterización de nuestra época, cómo el tiempo adquiere un carácter distinto al de otras épocas. Pierde la categoría de presente, pasado y futuro para convertirse en un presente continuo, similar a una especie de eternidad continua, pero sobrecargado de estímulos, de información imposible de procesar y sobre todo en ciertas sociedades, con la consigna de rendimiento y más rendimiento. Bueno, ver
Jean Pontalis, ya termino, filósofo y psicoanalista francés, se pregunta si la neurosis colectiva que sufrimos no sería una neurosis actual en el sentido freudiano, es decir, una neurosis no creadora, vacía de sentido, impotente para elaborar y transformar sus conflictos, donde fallaría la simbolización y donde las condiciones del presente parecen suficientes para explicar su desencadenamiento. Nos encontramos así con pacientes cuya manifestación es la descarga de aquello vivencial no historizado y que los pensadores contemporáneos llaman patologías actuales, donde tendría vigencia lo que llama Freud neurosis actuales, es decir, descargas que no son tramitadas por la cadena representacional. Mientras que la descarga sea compulsiva, surge de aquello traumático sin enlazarse a la cadena representacional. Va directamente a la acción sin tener al yo como mediador y observador de la realidad. Por supuesto, esta realidad corresponde a los movimientos de permanencia y cambio propios del devenir histórico, psíquico y social. Bueno, muchas gracias y perdonen por estas situaciones con mi tecnología que no me permitió, bueno, hacer más adecuado esta exposición. Estuvo muy bien, se te escuchó perfecto, así que encendé la cámara ahora, María del Carmen, así mientras se van levantando las manos para las intervenciones. Muchas gracias por tu exposición y por el esfuerzo de hacerla en las condiciones que no es responsabilidad tuya. Las cuestiones de la tecnología tienen estos avatares realmente. Bueno, me pareció realmente un recorrido de lo más minucioso que has hecho sobre, a través de distintos autores proponiendo desde cada una de sus perspectivas, cómo ven la subjetividad de época, ¿no? Y lo que me parece interesante además es cómo vos, tomando por ejemplo la línea de todos los filósofos y tomando, bueno, Freud y otros psicoanalistas, marcando ahí la diferencia de conceptualización en cuanto, por ejemplo, a la noción de inconsciente, ¿no? Me pareció realmente un trabajo de lo más meduloso. Bueno, te lo agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. Acá hay algún comentario. Minuto. Cristina Hernando dice, interesante recorrido de autores en relación a las nuevas subjetividades. Sí, lo que yo por ahí he tenido miedo de que sean demasiados, pero bueno, me interesaron y quería ver las diferencias que había entre cada uno de ellos. Algunos son tienen bastante similitud, como Fischer, Berardi, y digamos que creo que tienen similitud, aunque digamos
no están de acuerdo con la represión, con lo de Freud, y que cada uno después va hablando de algo similar, que es lo disciplinario de la teoría de Freud, por la represión y por la sexualidad reprimida. Todos consideran, eso es uniforme casi, que es una época disciplinaria. Bueno, eso es para, de algún modo, pensarlo bastante, ¿no es cierto? Si es así. Después cada uno va dando sus propias consideraciones, que son disímiles. Aunque Fischer y Berardi son parecidos en cuanto al consumismo. Bueno, esto lo dicen todos. Sí. Sobre el consumismo es algo que es la, digamos, el hecho para todos es lo que produce la situación de toda la comunidad. Tanto lo dice Castoriadis como lo dice Berardi, como todos hablan del consumismo que ha producido en cada uno de distinta manera, lo considera como, bueno, déficit de atención, hiperactividad, demasiado rendimiento. Bueno, cada uno va dando su opinión. Pero la base de todos es la situación del consumismo. La situación del mercado de capital, bueno, aparezca la situación del mercado como lo que está más en vigencia. Bueno, Cintia Dafón. Hola, buenas noches. Bueno, gracias María del Carmen por tu presentación. Me quedé con las viñetas del principio, ¿no? Esas dos viñetas que trajiste, que si no recuerdo mal, tenían que ver una con una mujer que decide encarar sola la maternidad, aunque su pareja no quería asumir, pese, mejor dicho, a que su pareja no quería asumir esa función. Y la segunda viñeta era en relación a una mujer que quiere ser madre y podríamos decir, si no recuerdo mal, se sirve de las técnicas procreativas para tal efecto, ¿sí? Exacto, sí, sí. En algún sentido, digamos, en las dos, yo pensaba, quería ver si podías como abrir más tus propias observaciones al respecto, las articulaciones con el desarrollo posterior, porque en algún sentido, bueno, las dos toman un deseo independiente respecto de su deseo de maternidad. Una se sirve de las técnicas procreativas, la otra no, digamos, no requirió de eso. No sé, en un sentido, si pensamos en la cuestión de que todo es un objeto consumible, podríamos caer en la idea de que hoy se puede comprar un embarazo, digamos, ¿no? A través de la utilización de las técnicas procreativas. Entonces, nada, si podías comentar un poco más cómo pensás vos estas diferencias o similitudes entre las dos viñetas que trajiste. Sí. La primer viñeta, en ese momento no existía la fertilización asistida. Yo lo que quise mostrar es el cambio del tiempo, que se puede hoy día, no es que se vaya a utilizar constantemente la fertilidad asistida, en absoluto, sino que mostré los dos tiempos como la diferencia tecnológica en la historia. Esa es la diferencia que yo quise mostrar. Igual que las píldoras anticonceptivas que cambiaron el rumbo para la sexualidad contemporánea, ¿no es cierto? Con respecto a las situaciones individuales de las personas, ellas son
muy distintas, pero no es la situación de que sea todo fertilidad asistida hoy día, no, en absoluto, sino que hay una posibilidad que antes no hubo. Eso era lo que quería mostrar, el paso del tiempo, cómo las tecnologías le dan alguna posibilidad, tienen dificultad el hombre o ella misma para no poder juntarse y tener hijos. Eso también es probable que todos hayamos conocido a alguien, ¿no es cierto?, que han tenido la pareja dificultades, y no es que solamente vaya una mujer a comprar los óvulos, sino que hay parejas que también lo necesitan y porque quieren procrear. No sé si era más, se me entendió. Está bien, o sea, te referís fundamentalmente a la intervención de, digamos, de la tecnociencia en las vidas de los sujetos. Y el tiempo que pasó, Ujú. el tiempo que pasó, Sí. y cómo la tecnología va cambiando y puede hacer determinadas situaciones. Yo me pregunto si estos cambios enormes en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a las posibilidades de la procreación, en cuanto ahora esto que vos decís ahí, esta persona que vos atendiste quería tener un hijo sola, y recurre a las técnicas que existen en la actualidad. Esto me parece que también incluso modifica las teorías sexuales infantiles. Creo en ese punto que hay un cambio en ese aspecto, ¿no? Por ahí, digo, porque si antes las teorías sexuales infantiles versaban alrededor de dónde venían los niños y se armaban teorías que los traía la cigüeña para renegar acerca o desmentir, era más cómodo decir que los traía la cigüeña o que salían de un zapallo, para desmentir la sexualidad de los padres. Ahora Sí. el trabajo sería incluir la sexualidad de los padres, porque no hace falta la sexualidad de los padres para para procrear un ser humano, ¿no? Me parece que ahí hay un cambio notable, Es ¿no? difícil, va a ser difícil eso, es difícil. Mm. Pero generalmente lo que dice que bueno, que es lo mismo que la mujer que lo hace como el anterior ejemplo. Bueno, no tiene el papá presente, lo cría sola. Puede decir lo mismo la otra persona o puede decirle más adelante a la criatura lo que hizo. Y sí, se ha cambiado. Te comento otro caso. Era una pareja que, bueno, en un momento el muchacho se descubrió homosexual y a su vez
con el tiempo, la novia que había sido también era homosexual. Cada uno hizo su pareja, siguieron siendo amigos, conocidos, y ella le propuso a él, ya un vínculo sexual, dijo que si podían hacerlo ella y él. Ahí eran dos humanos que se iban a unir. Bueno, por supuesto, la pareja de él no se lo aceptó, pero fíjense todas las posibilidades que pueden pasar. De tener un hijo, ¿no? Seguro. Yago, Franco. Bueno, gracias María del Carmen, porque es un recorrido muy, muy interesante el que hiciste y que yo creo que pone en debate algunas cuestiones que debiéramos tomar bastante en serio. Una de ellas es con qué concepción de inconsciente estamos trabajando y cuál concepción de inconsciente estamos pensando. Porque si hiciéramos, entiendo yo, el recorrido de las teorías sexuales infantiles, estas han ido cambiando de Freud en adelante. El gran problema que hemos tenido es que muchas teorías sexuales infantiles, que en realidad respondían a teorías sexuales colectivas, fueron incorporadas a la teoría psicoanalítica como una teoría del psicoanálisis, ¿no? Una cuestión muy curiosa, como por ejemplo la envidia del pene, ¿no? Esto pertenece a la época de Freud, claramente ligado al lugar patriarcal que en la época de Freud todavía existía a nivel del colectivo y que obviamente, siendo el varón el falicizado socialmente, obviamente que iba a generar envidia en las mujeres, pero creo que es más que entendible. Ahora, ahí estamos en el terreno del Edipo, de la represión secundaria. La gran pregunta, y esto un poco lo venimos debatiendo en Entrecruzamientos, tiene que ver con la represión primaria o originaria. Si ahí no hay alteraciones, y por lo tanto no hay alteraciones en el inconsciente, en la estructuración del inconsciente. Creo que esto es un poco lo que estos autores traen. Cuando Berardi habla de inconsciente colectivo y de tres inconscientes, está haciendo alusión a que hay modos de funcionamiento del inconsciente determinados colectivamente. No tenemos que ir muy lejos para observar esto en las dificultades que tienen hoy en día los padres en la crianza para instaurar los diques que dan estructura al inconsciente, ¿sí? Por lo tanto, el inconsciente no nos alcanza con pensarlo como proceso primario, condensación, desplazamiento, sino que entiendo que habría que pensarlo como algo que está socialmente determinado y de un modo mucho más importante del que nosotros creemos habitualmente. Además, la clínica nos muestra esto todo el tiempo. Cuando estos autores hablan del trastorno de atención, ¿sí? de la hiperactividad, etcétera, etcétera. Bueno, yo esto lo estuve trabajando bastante últimamente en términos de justamente cómo hay una agitación pulsional que desestructura modos habituales que estamos acostumbrados a pensar en el psiquismo y además nos informa de esto el arte permanentemente, ¿sí? Que estamos, no sé si en el tercer inconsciente o en qué inconsciente, esa es la teoría de Berardi, pero sí me parece que tenemos que considerar seriamente, no sé si el inconsciente como un sistema abierto, para mí no es un sistema el inconsciente, se puede charlar, se puede discutir, tampoco es un teatro solamente, como dice Berardi, que diciendo esto de Freud, bueno, la otra escena, el teatro, no un lugar de significación, sino, y ahí me voy más a Deleuze y Guattari, es más bien una fábrica, o en Castoriadis un imaginario radical, pero de lo más activo que podamos encontrar, que lo vemos claramente en el surrealismo, por otra parte.
¿no? Como el surrealismo ha sido un intento artístico de deponer el funcionamiento del preconsciente momentáneamente para poder generar figuras que el yo por sí mismo no puede generar, aunque después les tiene que dar forma, claramente, ¿no? Bueno, quería plantear esto, porque me parece una discusión interesante, esta de, bueno, ¿en qué inconsciente estamos pensando? Y si vemos que realmente en la clínica aparecen retoños de un inconsciente que está funcionando de un modo distinto, ¿no? Por efecto de este inconsciente colectivo del cual habla Berardi. Yo en general suelo decir que el inconsciente siempre es colectivo, salvo Bueno, lo dicen todos, sí, desde ¿Cómo? ya. No te entendí. Desde ya, lo externo y lo externo ingresa. Bueno, no todos los autores están de acuerdo, ni siquiera los que mencionaste están todos de acuerdo, ¿no? Pero me parece que esta es una discusión interesante. Creo que venimos desde Lacan en adelante con una idea de inconsciente como algo medio como inalterable, como impermeable al exterior, y sin embargo, bueno, estos trabajos que mencionó María del Carmen y hay otros más, tienden a mostrar que el inconsciente se ve casi directamente afectado, porque además hay una ruptura de las mediaciones. Al entrar en crisis el preconsciente y el yo, ¿no? Bueno, pero quiero dejar acá porque sería ya ir para otro lado. Gracias, María Sí, Carmen. bueno, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque también hablé de realmente que habría una patología en el momento en que no hay una situación de poder, sino habría una acción constante, si no habría una situación de inconsciente, estaríamos en una acción constante. Estaría más de acuerdo con lo de Silvia, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, está el inconsciente, pero ese inconsciente de algún modo está fuera de ser tomado por lo externo, por lo social. Bueno, leo una intervención en el chat de Graciela Camali que dice, serían transfiguraciones tomando de Yago las épocas, los cambios en la subjetividad en relación a las dos viñetas, sumando a esos cambios la posibilidad de congelar gametas. Esto es lo que comenta Graciela Camali. Bueno, ahora está Juan Carlos Perone. Sí, ¿se escucha? Sí, Yo perfecto. escucho, sí. Bueno, a ver, para ordenarme más yo que para agregar algo que por ahí. A mí me parece que por un lado es imposible la existencia humana, por supuesto, en cualquier época, si no hay una sociedad ya instituida en la cual tenga cabida el ser humano. No hay ninguna posibilidad de imaginar la vida humana, cualesquiera sea la forma histórica que tome, si no es en el seno de la vida social. Eso está claro. Es decir, si no es como parte de un colectivo que implica normas, valores, modos de organización de la crianza, etcétera, etcétera, y que eso va variando a lo largo del tiempo, evidentemente, incluso con mayor o menor grado de velocidad en cuanto a la variación y al alcance que tiene. Ahora, el tema del inconsciente colectivo, digamos, si uno lo entiende como que todo el mundo, salvo los que fracasan en sostenerse vivos, digamos, no entran en marasmo o algún tipo de cosas, bueno, todo el mundo, es decir, todo el mundo que forma parte del colectivo tiene inconsciente. Ahora, si consideramos al inconsciente colectivo como algo que es común, que atraviesa en común al conjunto de los sujetos, se nos va al diablo la singularidad. Porque si hay algo que sobredetermina, digamos, la singularidad,
es lo radicalmente distinto que es el procesamiento inconsciente de cada uno, no solamente en función, digamos, de las diferencias de crianza, de relaciones con los primeros objetos libidinales que nunca son iguales a los de otros, sino porque justamente, ahí tomaría un aspecto de lo que dijo Yago, no todo, si postulamos la existencia de una imaginación creadora como condición, digamos, que diferencia lo humano del conjunto de las otras especies, esa imaginación creadora trabaja, compone, recompone la influencia de lo social, de lo intersubjetivo y de lo familiar, de modo parcialmente variable de unos a otros, de manera tal que no hay un inconsciente colectivo en ese sentido, sino que hay una multiplicidad, digamos, de inconscientes, tanto como sujetos con inconsciente existen. En ese sentido a mí me parece interesante, me sigue pareciendo interesante, creo que habría tal vez que profundizarlo más o desplegarlo más, y no hay tiempo para eso, pero esta diferenciación que hace Silvia Bleismar entre lo que sería la producción de subjetividad, que es distinta en cada momento cultural, en cada época, entre las diferentes culturas, etcétera, etcétera, desde que el hombre existe, y la constitución psíquica. Hay algo de universal en la constitución psíquica, que paradojalmente es la singularidad que cada sujeto tiene, casi se podría decir de esta manera. Y después de la producción de subjetividad, indudablemente va a instalar una cantidad de semejanzas entre todos los que vivimos en una misma cultura y mucho más entre los que viven en los distintos segmentos, digamos, de una cultura fraccionada, digamos, con diversidad de clases sociales y capas que la componen. Bueno, nada más por ahora. Sí, yo comparto, mantengo todavía la idea de constitución del psiquismo y producción de subjetividad, y que, bueno, la constitución del psiquismo es muy individual y que lo subjetivo va a influir de determinada manera en cada uno. ¿Se me escuchó algo? Sí, sí. ¿Se me escuchó? Ah, bueno. Sí. Oscar Sotolano. Estás muteado, Oscar. No, decía que el recorrido por esos autores amerita que discutamos también esos autores. Porque me parece que se ha producido una deriva en el campo de las ciencias sociales, con mucha influencia filosófica, en el cual el psicoanálisis se ha transformado en una especie de caballito de batalla que tiene un multiuso. Con lo cual, de repente, conceptos que son estrictamente del campo del psicoanálisis se tratan de transformar en los términos que son afines a las necesidades de la explicación sociológica, para llamarlo así, o cultural que se pretende dar. Yo estoy totalmente de acuerdo de la idea de que la estructura del inconsciente tiene todavía valor. La da, entre otras cosas, algo que dijo María del Carmen, que es, si no, el mundo estaría todo en puro acting. Y todas las cuestiones que hizo referencia Juan Carlos, Yago, sobre la singularidad, plantean otro problema. En todo caso, es las dificultades de construcción de aparato psíquico. Que es distinto a que no haya inconsciente. En ese sentido, lo que yo llamo pulsiones desligantes o ligantes, a fin de año veré si hablo sobre esto,
plantean un problema. Hay una sociedad completamente traumatizada de modo permanente. En términos de completas y permanentes decepciones de cualquier aspiración de la sociedad del mercado, porque si algo tiene esta sociedad del mercado es que genera una absoluta decepción perpetua. No es una sociedad histérica en el sentido de, ay, siempre busco más satisfacción. No, para que haya satisfacción, algún nivel de movimiento en el deseo, tiene que haber algún nivel de realización de algún tipo. Esta sociedad ha logrado desestructurar de un modo profundo estas cuestiones. Y esto meritaría toda una otra reflexión que es imposible acá. Pero me parece que discutir, digamos, que la línea de discusión de los psicoanalistas esté definida por darle una a priori de verdad a ciertas conceptualizaciones nos trae problemas. Porque de repente desmantelamos ciertos elementos que son centrales en la teoría y que son los válidos en la teoría. Porque es indudable que el envidio viene, como digo yo. ¿Qué son los qué? Válidos. Los válidos. Es decir, por ahora no los podría de ninguna manera invalidar. Que existen niveles altísimos de desestructuración psíquica y fundamentalmente de desesperanza en el plano social. Porque creo que este es un factor esencial, que viene desde el final de la Segunda Guerra, desde la instalación de un mundo en el cual la destrucción masiva se hizo realidad en concreto en los crímenes de lesa humanidad que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que cambiaron completamente la estructura de perspectiva del mundo. Con lo cual, esto en el interior de una sociedad que, claro, se habla de la sociedad de consumo porque esa fue la sociedad europea de la época del capitalismo, de la sociedad de bienestar. Ahora, el mundo es mucho más amplio que la sociedad de bienestar. Y la sociedad de bienestar existe sobre la gigantesca insatisfacción de la sociedad del bienestar y malestar permanente de enormes y gigantescas masas de la población del mundo. Hay momentos en que me parece que hay ciertas perspectivas que tienen la dimensión de lo europeo o de lo estadounidense, desde, digamos, los grandes centros del capital mundial, donde finalmente el tema del tiempo está en el interior del capital desde una frase que es recontra conocida, time is money. Para el capitalismo el tiempo está en destrucción permanente por una cuestión que tiene que ver con la dinámica propia del capital, que genera prácticas, experiencia. Y yo creo que hay que recuperar la dimensión de la experiencia en la construcción subjetiva. Construcción que se hace en las experiencias sociales concretas, desde la circulación en el supermercado. No es solo la ideología lo que hace que se transforme una persona en consumidor. Es la práctica permanente en la cual vos circulás por ciertos sistemas, en el cual la lógica del capital impone aquello que incluso no se puede realizar. Y genera niveles de frustración y salidas maníacas intensas. Yo creo que si hay algo en la sociedad actual que junta con la depresión es ciertos planos de solución maníaca, en los cuales muchos de los actings, entre ellos la preeminencia de la droga, tienen una función estructural. Con lo cual, yo creo que rescatar la dimensión de las categorías, de algunas categorías psicoanalíticas, no de las categorías psicoanalíticas, me parece que es un desafío que tenemos para poder ir creando mediaciones que no sean grandes saltos. Hay momentos en que se salta de lo social a lo psicoanalítico como saltos en el vacío, con lo cual las articulaciones son bastante más complicadas. Con lo cual creo que un debate que nos merecemos es la discusión de algunas de las ideas de estos autores. Y recomiendo por el tema de la fertilización asistida y sus distintos problemas,
un documental muy interesante sobre respecto a lo que puede ser la perversión de esta cuestión en el interior del capitalismo, que se llama Señor Ser mi Padre, creo que es, está en Netflix. Bueno, ya después voy a mandar la referencia, que es la historia de un señor especialista en inseminación asistida, muy famoso, salido en Times y en todas las revistas, que se dedicaba a inseminar con su propio semen diversas cantidades de mujeres de una ciudad de Estados Unidos. Oscar, perdóname, son las 10 pasaditas y está Cristina que quiere... Listo. No, bueno, este señor, lo hago breve, inseminó masas de mujeres y después se descubrió que hay 44 profesionales que hacen exactamente lo mismo en Estados Unidos, lo cual son todos temas que tienen un nivel de complejidad en lo que entran a jugar además las peculiaridades singulares de sujetos singulares en sus zonas específicas de perversión o no, que al mismo tiempo el sistema puede favorecer o no. Listo. Bueno. Cristina, te pido brevedad, perdón, Sí, pero... voy a ser muy breve. No, simplemente quería decir que la construcción de la subjetividad hace algunas décadas, pero reciente de todas maneras, que precisa del enlace del psicoanálisis con la filosofía. Y esa relación tan inesperada, en todo caso, si tomamos la historia, el pensamiento, es muy fecunda, genera sorpresas, creo que hasta en los que están dentro de la discusión. El predominio, de este intercambio inquietante, por un lado, y muy satisfactorio, por otro, de la filosofía y el psicoanálisis. La antropología justamente está abordada por ambas disciplinas. Y yo personalmente me estoy dedicando en mi lectura y en los trabajos a esta cuestión porque me parece esencialmente fecunda, y en la reunión de hoy se mencionaron, distintos ejemplos donde los pensadores intercambian tomando en cuenta estas cuestiones. Nada más. Bueno, te leo algo que escribió Yago en el chat que dice: es tan clara, nítida, firme la diferenciación entre constitución de psiquismo y producción de subjetividad, pregunta. Bueno, María del Carmen, si querés agregar algo. No, al contrario, gracias por las intervenciones. Que nos deje pensando, lo único que deseo. Yo hice el recorrido, arbitrariamente porque me gustó esto. Sé que era para el otro lado, pero espero que pueda mantener una discusión posterior. Bueno, muchas gracias María del Carmen, nos encontramos para... la escucha. Bueno, muchas gracias María del Carmen, nos desmuteamos para aplaudir. Chao, gracias. ¿Se escucha nada? Sí, se escuchó, gracias. Amanda, vos mandás la... Sí.
Chao, gracias. Chao. Bueno, buenas noches. Chao a todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, vamos cerrando ya. Ok, gracias. Chau Magdalena, chau Amanda, chau a los que quedan. Chao, Hasta chao. luego. Ah, Tere. Chao, Amanda. Chao, chao. Estoy tratando que no se me borre esto. Ahí salió, ahí salió. Muy bien. Bueno, Gracias. hasta el jueves.